Vamos a hablar sobre las 70 semanas de Daniel y también vamos a dar un informe acerca de las cuestiones del coronavirus en este día. Vamos a orar también, vamos a tener un pequeño momento de oración. Así que yo le pido a los hermanos que por favor comparta este video, esta transmisión a los hermanos que están no tengo los datos del día de hoy, pero el día 29 de marzo habían 127 infectados y 5 muertos. Una excelente cifra. Gloria a Dios. Bueno, la lección de hoy y la lección número 6. Vamos a tratar sobre las profecías acerca de las 70 semanas. Por favor, comparta el video. Compártalo con otros. Es muy importante. Hágale saber. Dios te bendiga, Lucía. Dios te guarde a ti y a tu hermoso esposo. Gloria a Dios. Comparta con sus amigos, sus hermanos. Vamos a tratar este punto interesantísimo acerca de las 70 semanas. Déjame tomar un poquito de agua. Gloria a Dios. Pero antes de todo vamos a orar. La Biblia dice que si dos se ponen de acuerdo en cualquier cosa, Dios lo haría. Vamos a pedirle, hermanos, que nos pongamos en comunión. Oremos. Vamos a orar por 3 cosas. Primero, por los afectados del coronavirus. Vamos a orar por los familiares que han perdido su familia en esta situación. Vamos a orar también por los doctores y enfermeros del sistema de salud que están tratando de batallar contra esto. Y por último, por la escuela bíblica. Padre, te damos gracias, glorificamos tu nombre, te exaltamos, porque solo tú mereces la gloria, la honra, el poder, la alabanza. Estamos delante de ti en este momento pidiéndote las más ricas bendiciones de parte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te pedimos que en el nombre de Jesús bendiga, Señor, oh Dios, al sistema de salud de Nueva York, de todos estos estados que están luchando con el coronavirus, estos países. Bendice a los doctores, a las enfermeras, a todo el que trabaja en el área de la salud, al del 911, de las ambulancias. Bendícelos, fortalécelos, dale fuerza, dale inmunidad contra este virus para que puedan seguir ayudando a los necesitados. Te pido que en el nombre de Jesús, por los que están infectados, para que tú los recuperes, los sanes, los levantes en el nombre de Jesús. Te pido, Señor, por mi madre, para que tú, que está haciendo la obra en ella, pueda salir airosa y bendecida en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque tú estás permitiendo recuperación gloriosa en muchas personas. Gracias, Dios mío, porque yo sé que tú eres glorioso. Ahora yo te pido por los familiares, Señor, que están sufriendo la pérdida o la pérdida de un ser querido, de un amigo, de un hermano, pero que no pueden ni visitarlo, ni verlo, ni nada por el estilo. Es un sufrimiento espantoso. Te pido por ello para que le dé fuerza, que les ayude en el nombre de Jesús. Oh Padre Santo, te pido por esta escuela dominicana, por mis hermanos que van a estar en la transmisión, para que podamos aprender, para que podamos darte la gloria, la honra, el poder, la alabanza, porque solo tú la mereces. Gracias, Señor, por esta oportunidad y permítenos en el nombre de Jesús glorificarte y adorarte. Gracias por tu bendición, porque sin ti nada podemos hacer. Dios te bendiga, gloria al Señor. Dios bendiga Álvarez, gloria al Señor. Betania Álvarez, Dios te bendiga, qué gozo en verte, creo que estás en Michigan, ¿verdad? Sandra Torres, Dios te bendiga, gloria a Dios. Santo Jesús, qué bueno saber que están ahí. Evelyn González, Dios te bendiga de una manera especial. Bueno, le decía que vamos a estudiar, amén, Dios te bendiga, Evelyn, la lección 6
las profecías acerca de las 70 semanas. Yo quiero decirle que la mala comprensión de estas 70 semanas trae consigo malas doctrinas y malas enseñanzas. Es considerable, es importante entender esto, muy importante. Dios quiere que entendamos esto. Y vamos ya a ir plenamente. Vamos a ver si el domingo que viene, si Dios quiere, iniciamos con video en vivo, en el sentido, estamos en vivo, pero me refiero a que yo pueda ver sus caras, ustedes puedan hablar y eso. Vamos a ver si lo logramos. La hermana Darlene creo que nos va a ayudar en esa área. Para que bajemos y usted pueda. Dios te bendiga, Marta Vázquez, bendito sea Dios. Podemos vernos las caras, interactuar y ustedes escucharse en la transmisión y todo esto. Gloria a Dios. Las profecías o profecías acerca de las 70 semanas. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Todo está en el libro de Daniel, capítulo 9. Libro de Daniel, capítulo 9. Y vamos a comenzar con el verso primero. Así que, por favor, hágame saber cada vez que usted viene a la transmisión, que usted está ahí con nosotros, y por favor comparta con otros, con los hermanos, con los familiares, en el nombre del Señor. Vamos a ver Daniel capítulo 9. Permítame decirle que Daniel es el primer, no el primero, sino uno de los 5 libros de los profetas mayores. Uno de los 5 libros de los profetas mayores, Isaías, Ezequiel, Jeremías, Lamentaciones y el libro de Daniel son los 5 libros que forman la cadena de los profetas mayores. Dios te bendiga, Judy Bolívar, gloria a Dios, Dios te bendiga, amén, qué bendición. Libro de Daniel capítulo 9, verso 1, vamos a leer la palabra. Vamos a dividir la sesión. Primero vamos a ver el cuadro histórico. Segundo, vamos a ver la intercesión que hace el profeta Daniel a Dios. Y tercero, vamos a ver las 70 semanas explicadas en el nombre del Señor. José Zarate, Dios te bendiga. Gloria a Dios. Amén. Daniel capítulo 9, verso 1. Dice, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. Observen bien. Gloria a Dios. Esta que está aconteciendo, o que aconteció, o que está viviendo Daniel, él explica que le sucedió cuando Darío, rey de los Medos y Persas, tenía 1 año como rey. Es considerable ubicar esto. Esto indica que cuando Daniel está teniendo esta experiencia con Dios, es cuando ya está en el segundo punto del reinado mundial, es decir, los medos y los persas, representados por el pecho de bronce, ¿verdad? Por el oso, y que está en los animales, que hablamos un tiempo atrás. Ya no está el gobierno babilónico, ni Nabucodonosor, ni Belsasar, ya habían pasado. Ahora están los medos y los persas, el segundo imperio mundial. Y en ese segundo imperio mundial, que Darío es el rey, en ese primer año como rey, hijo del rey Asuero, que es el famoso rey Asuero de los medos y persas, que aparece en Esther capítulo 1, ¿verdad? Que se acuerdan del rey Asuero que pidió a Basti que viniera delante de él para presentarla delante de los príncipes y los invitados, y ella no quiso. Y ahí vino que tomó el lugar de Basti en un proceso especial, Esther. Es decir, Esther fue la esposa del rey Asuero, y este hombre llamado Darío es hijo del rey Asuero.
Gloria al Señor. Es decir, el sucesor del rey Asuero, en su primer año, Daniel tiene una experiencia gloriosa con Dios. Y vamos a ver esa experiencia. Dice el verso 2. En el año primero de su reinado, es decir, del rey Asuero, Darío, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las disoluciones de Jerusalén en 70 años. El profeta Daniel está explicando en el verso 2 que él comienza, gloria a Dios, él comienza a estudiar la palabra. Está desterrado. Hay un segundo imperio. Compartió el imperio babilónico. Tuvo lugares importantes en el imperio babilónico. Ahora vienen los medos y los persas. Mas, sin embargo, él mantiene su integridad y Daniel mantiene su relación con Dios. Y es un hombre que escudriña la palabra. Y comienza a escudriñar la palabra. Y en esa palabra va estudiando los rollos, dice los libros, pues son los rollos de las escrituras referente al que escribió el profeta Jeremías. Y él observa que lo que escribió Jeremías el profeta acerca de que fue el hombre Jeremías que escribió que el pueblo de Israel iba a ser, o de Judá en este sentido, iba a ser transportado hacia Babilonia y que iban a durar 70 años por allá. Entonces, cuando él se da cuenta, por eso es lo importante de estudiar, porque cuando tú estudias, tú recibes información, pero también tú recibes revelación y a la vez tú puedes entrar al trono de la gracia bajo esa revelación. Y el profeta Daniel ve lo que habló Jehová al profeta Jeremías y que habían de cumplirse sobre la destrucción del pueblo, ¿verdad? Y serían 70 años. Gloria al Señor. El verso 3 dice, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, en silicio y en ceniza. Esto es importante observar. Estamos entrando en la introducción acerca de cómo Daniel se da cuenta de que Dios había dicho que eran 70 años que el pueblo iba a estar, ¿verdad?, expulsado en Babilonia. Pero en el primer año del segundo imperio, ya había pasado el imperio babilónico, y pero eran 70 años. Entonces él se vuelve a Dios. Cuando dice se vuelve a Dios, no era que nunca iba, era un hombre de oración. 3 veces oraba Daniel en el día, era un hombre de intercesión, era un hombre de estudio, era un hombre de búsqueda, era un hombre de ayuno, era un hombre de estar en la presencia de Dios. Y una de las cosas que mucha gente quiere ministerio, pero no estudian la palabra. Quiere ministerio, pero no investigan. Quiere ministerio, pero no analizan. Quiere ministerio, pero no profundizan, no escudriñan las escrituras. Y quiere ministerio, pero no oran. La oración es importante, imprescindible para un ministerio, llámese cual se llame el ministerio. Y Daniel, como profeta, entiende que habían 70 años de cumplirse sobre esta transportación que fueron transportados del pueblo de Israel. Ahora bien, cuando él se da cuenta de eso, va a orar. Y digo, tu palabra, Dios no es hombre para que miente, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Por qué razón 70 años y estamos todavía aquí, desterrados? Pero aquí viene algo interesante, hay una revelación poderosa. No se te puede revelar nada. Dios te bendiga, Mayelín. Saluda a tu madre. Gloria a Dios, a Leida también. Dios te bendiga. No se te puede revelar nada si tú no tienes una comunión con Dios. Tú no puedes saber, a ti no se te puede entregar nada si tú no tienes una verdadera relación con Dios. Tú podrás tener relación con el presidente, con el pastor, con muchas personas, pero tú tienes que tener tu propia relación con el más importante de todo, que es Dios. Dios te bendiga, José Martínez. Glorias a Dios. Entonces comienza, dice aquí el verso 3, volví mi rostro al Señor buscándole en oración y en ruego y en ayuno, en silicio y en ceniza. Quiero indicar sobre eso,
cuando dice en silicio, nosotros los dominicanos entendíamos, por ejemplo, en mis tiempos decían que silicio era acostarse, quedarse en el suelo toda la noche, sin tener la comodidad de la cama. El silicio era otra cosa. El silicio era quitarse la ropa de gala, la ropa de hermosa, y ponerse una ropa, por así decirlo, no muy agradable. Como cuando están las personas en su casa que no andan con la ropa muy bonita, pero en este sentido eran ropas que mostraban dolor. Cuando la persona mostraba una situación que le estaba pasando. Entonces esto demostraba la profundidad del dolor que tenía Daniel, identificándose con el pueblo de Dios. Yanil Gil, Dios te bendiga, prima. Gloria a Dios. Entonces, es interesante de que Daniel dice ceniza, atención por favor, dice ceniza que Daniel se puso ropa, se quitó la ropa de funcionario del gobierno y sus mejores vestidos y se puso silicio. O sea, era como una especie de... Se dice que el silicio era una tela negra básicamente, cubierta a veces con pelos de camello o pelo de cabra. Es decir, no había ninguna hermosura en esto. Eso era para hacerle demostrar dolor. Pero las cenizas se envolvían en ceniza como un estilo o una demostración del profundo dolor. Entonces él ora, ayuna, se mete en silicio y en ceniza. ¿Sí? Lo profundo de esto. Eso era una costumbre judía para demostrar su profundo dolor que tenían sobre lo que estaba pasando. Porque Daniel recibe una revelación. Han de pasar 70 años y ya pasaron 70 años. ¿Qué es lo que está pasando? El que tiene la respuesta es Dios. No vaya, cuando usted tiene que buscar respuesta, no vaya donde otras personas, ve donde Dios. Dios es el que tiene la respuesta a todos tus problemas. Y vamos a observar algo interesante. El verso 4 dice, y oré a Jehová mi Dios e hice confesión, diciendo, ahora Señor Dios grande, digno de ser temido, de que guarda el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Sí, él comienza adorando a Dios. Él comienza a glorificar la majestad de Dios. En el verso, él comienza en el verso 4 a decir que guardas el pacto. En otras palabras, tú eres un Dios que cuando tú hablas, cuando tú haces un pacto, tú cumples tus promesas. Glorias a Dios. Y él comienza adorando a Dios, pero también le hace saber a Dios que él es un Dios que cumple sus promesas. El verso 5 dice, hemos pecado. Aquí es interesante que la Biblia dice que él comienza a incluirse con todo ese pueblo que se rebeló contra Dios, que fue la causa por la cual Dios permitió que el pueblo de Israel fuera llevado, transportado a la tierra de Babilonia por el pecado. Y Daniel, que cuando fue llevado a Babilonia, era un muchacho joven, él dice, hemos pecado. Y si tú observas la escritura, dice algo interesante respecto a Daniel. Daniel es uno de los pocos hombres en la Biblia donde no menciona una sola falta. José es otro de ellos. Gloria al Señor. Noé sería su jumito, pero gloria al Señor. Pero Daniel y José, por ejemplo. Pero la Biblia dice claramente algo interesante. Creo que lo tengo aquí. Déjenme ver, hermanos. Gloria al Señor. Sí, lo tengo acá. Gloria a Jesús. Donde Jeremías capítulo... déjenme ver. Sí, creo que sí. Gracias, Señor. Gracias, Señor. La Biblia habla, vamos a ver lo que dice en Jeremías 25, 11 y 12. Gloria al Señor. Jeremías 25, 11 y 12. Dice la palabra de Dios, toda la tierra
será puesta en ruina y en espanto, y servirán a estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Este es cuando Daniel busca la profecía y lee en Jeremías 25:11, dice que toda la tierra será puesta en ruina y espanto, y servirán estas naciones. Servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Es el que se da cuenta, pero era un cumplimiento de 70 años. Gloria al Señor. Y cuando se han cumplido los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová de los ejércitos, y convertiré en desierto para siempre. Ok, y Daniel se da cuenta de que realmente Dios había hablado que eran 70 años. Y vamos a observar también a Jeremías, 29, verso 10. Dice de esta forma, el verso 10. Porque así ha dicho Jehová, cuando en Babilonia se cumpla 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra y para haceros volver a este lugar. Gloria sea a Dios. Es decir, Dios habló a través del profeta Jeremías que iba a tener un trato especial con el pueblo de Israel 70 años por su rebelión, por su idolatría, por su desobediencia. Ok. Y la Biblia habla, lo que quería decirle ahorita era sobre Daniel, que Daniel es un hombre que ama a Dios. Prima, Dios te bendiga, Teresita. Que ama a Dios. Un hombre realmente que es excepcional. Mas él, sin embargo, dice, Señor, hemos pecado delante de ti. Y es una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta. Tenemos que examinarnos. A pesar de la vida íntegra que tenía Daniel, Daniel se involucra con todo su pueblo que había desobedecido a Dios. ¿Qué indica esto, hermano? Esta es una oración de intercesión, donde él también se involucra. Y nosotros tenemos, hoy en día en que estamos viviendo este coronavirus, que estamos viviendo estas circunstancias, tenemos que humillarnos a Dios, tenemos que arrepentirnos, pedir perdón, acercarnos a Dios en oración, buscarle a Dios, porque Dios quiere que el que se acerca a Él crea que Él está ahí dispuesto. Estos son tiempos bien difíciles, estamos pasando pruebas muy difíciles, tenemos que buscar a Dios hoy más que nunca. Y Daniel sabía que tenía que orar y comenzó a orar y a hablar con Dios. Y dice, hemos hecho impíamente, verso 5, y hemos sido rebeldes. Oye, eso es interesante. Un hombre íntegro reconociendo que él y su pueblo han sido rebeldes. Así que de una forma u otra hemos desobedecido a Dios. Gloria al Señor. Y nos hemos apartado de tus mandamientos, de tus ordenanzas. Daniel explica y ora a Dios diciendo, Señor, nosotros hemos sido rebeldes. No hemos apartado de tus enseñanzas, no nos hemos olvidado de ti, hemos sido realmente muy pecadores. Bendito, y dice, y dice el verso 6, no hemos obedecido a tus siervos los profetas. Daniel entendía, él era profeta, pero él está hablando de los profetas antiguos, como Jeremías, como Elías, Eliseo, y estos grandes hombres de Dios que estuvieron antes que Daniel. No hemos obedecido, en el verso 6, a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes. Él está diciendo, estos hombres tuyos, estos siervos tuyos, hablaron a los reyes, mas no escucharon los reyes. Los reyes se mofaron, los reyes muchas veces a Jeremías lo metían en el cepo, lo metían en el foso, con estiércol, y le daban castigos terribles, si lo desechaban, en otras palabras. Dice, a nuestros príncipes le hablaron estos profetas, a nuestros reyes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra, mas todos fueron rebeldes, desde el rey, los príncipes, todo el pueblo fue rebelde a los profetas. Por eso que Jesús, cuando vino, dijo estas palabras, Jerusalén, Jerusalén, que mata y apedrea a los profetas. ¿Cuántas veces quise juntaros bajo mis alas, mas vosotros
no quisiste, y a mis profetas apedreaban. Es decir, Jesucristo, cuando estuvo en Jerusalén, habló estas palabras, haciendo referencia a todas las rebeliones y toda la desobediencia contra los hombres que Dios había levantado. Lo desechaban, lo apedreaban, lo martirizaban, lo mataban. Perdón. El verso 7 dice, y tuya, dice al comienzo orando, sigue orando, perdón, tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. Es decir, Señor, tú eres justo. Lo que hemos recibido es porque lo merecemos. Oiga esto, el profeta Daniel está diciendo, hemos recibido lo justo. Y es una de las cosas que yo estaba tratando con un joven. Voy a hacer un paréntesis aquí. Estoy tratando con un joven que malinterpreta las escrituras. Y la mala interpretación de las escrituras trae errores garrafales. Hermanos, comparte este video con sus amigos. Compártalo. Porque oiga bien, este joven que yo aprecio mucho, me dice que el Jehová del Antiguo Testamento no es el Dios del Nuevo Testamento. Que el Jehová del Antiguo Testamento no es más que Satanás. Ay, bendito Dios. Yo no, mi hijo, así no es. Así no es. Porque, oiga bien, ¿por qué traigo esto a colación? Dice, porque tuya es, Señor, la justicia. Porque él ve que ese Dios que es justo, envía juicio sobre el pueblo de Israel, sobre gente, y dice, mátenlo, esto que aquello. ¿Por qué? Porque Dios ama al pecado, pero aborrece el pecado. Dios es lento para la ira, pero grande en misericordia. Y hay que entender que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y Daniel está entendiendo de que lo que le está pasando no es más que el fruto de su pecado, de su pueblo. Y él como consecuencia también. Porque todos se han ido detrás de los falsos profetas, de los dioses ajenos, y no han obedecido a Dios. Entendamos, en la tribulación mucha gente busca de Dios. Este es el tiempo para buscar de Dios. Porque Dios, oiga bien, no envió el coronavirus. Él lo permitió. Porque el príncipe de este mundo, Satanás, lo ha hecho. Pero Dios lo permite para el cumplimiento primero de las Escrituras y segundo para que mucha gente aproveche y busquen de Dios. Porque los tiempos vienen de mal en peor. Ahora es el coronavirus, pero vendrán cosas peores después. Es el tiempo de buscar de Dios. Es el tiempo de hallamiento. Y sigamos hablando. Tuya es, Señor, la justicia nuestra, la confusión de rostro, como en el día de hoy. Hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, y los de cerca y los de lejos, en toda la tierra a donde los ha echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. En otras palabras, Jerusalén, Judá, Israel, donde tú los has mandado por toda la tierra. Y nosotros que estamos aquí en esta tierra, decía Daniel, es por nuestra causa de nuestra rebelión. A veces decimos, Señor, ¿por qué no pasan estas cosas? Pero también tenemos que examinarnos. ¿Qué estamos haciendo? Examinemos nuestros caminos y volvámonos a Dios. El verso 8 dice, oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes, de nuestros padres, porque contra ti hemos pecado. Una de las cosas que Daniel reconoce, que el pueblo se ha pecado. Estamos viviendo en tiempos, hermanos, de que la gente se ha olvidado de Dios. La gente tenía tiempo para todo, menos para buscar de Dios. Ahora se está predicando mal la palabra por internet. Ahora la gente tiene que aprender a valorizar la familia, pero primero valorizar a Dios, su relación con Él.
Volvamos a Dios. Usted no sabe cuándo será el último día de su vida. Bendito sea Dios. Dice el verso 9, de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia. Él está apelando, oiga bien, a la misericordia de Dios. Es justo, pero está apelando a la misericordia y el perdonar, porque Dios perdona, Dios restaura, Dios cambia, Dios transforma. Dice el verso 9, aunque contra Él nos hemos rebelado. Sí, Señor, yo sé que no hemos rebelado contra ti, pero tú bien, en ti está el perdonar, en ti está la misericordia, está apelando a la misericordia. Estamos en tiempo de que hay que doblar rodillas, buscar de Dios. Y dice el verso 10, y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Voy a saltar para avanzar, toda una oración. Ahora al verso 19, por favor, Daniel capítulo 9, verso 19, para no leer toda la oración de él, para ya entrar a las 70 semanas. Oiga bien, el verso 19 dice, vamos a leer el verso 18. Dice, inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestra justicia, sino en tus muchas misericordias. Sí, Señor, estamos orando, estamos humillándonos, pero no estamos confiando en nuestra justicia, porque somos pecadores, somos rebeldes, somos inicuos, pero apelamos a tus muchas misericordias. Es una oración de arrepentimiento y de intercesión por el pueblo de Israel. Como dice las Escrituras, busqué hombres que hicieran vallado, personas que intercedan. Él está intercediendo por su pueblo Israel, por su pueblo. Ahora es el tiempo de interceder por nuestras familias. Lo hemos hecho, pero ahora más que nunca, para que no fallezcan, para que no mueran nuestras familias, nuestros hermanos, nuestros primos, nuestra iglesia. Hay muchos pastores que han muerto en estas circunstancias. Hay muchos hombres de Dios que han muerto. Y permítanme decirle, no han muerto necesariamente porque han pecado, sino porque muchos, no todos, han tentado a Dios. Porque no se puede tentar a Dios. Tiene que cubrirse, tiene que cuidarse. Cuando Satanás fue a donde Jesús y le dice, oye, tírate del templo. Total, la Biblia dice que Él mandará a sus ángeles y te cuidará. Y Él dijo, no tentará al Señor tu Dios. No podemos tentar al Señor. Hay que cuidarse, hay que protegerse, hay que quedarse en casa, hay que lavarse las manos, hay que cubrirse, hay que alimentarse. Dios te cuida. Mire, déjame hacer un paréntesis bien pequeño. Corea del Sur identificó el paciente número 31 del caso del coronavirus de su país. Y hay algo interesante en ese paciente 31. Y es que una cristiana, oiga qué punto interesante, es cristiana. Ese paciente, estando enfermo, iba a la iglesia. ¿Y sabe cuántas personas contagió esa sola persona? Ellos dicen, el gobierno de Corea del Sur dice que ella contagió 5.016 personas por desobedecer las órdenes del gobierno. Y es una odisea y una historia que no voy a entrar en eso. Lo que quiero decir es, cuídese. Yo mismo estoy transmitiendo aquí. Yo no tengo coronavirus, pero yo no voy, primero, porque solamente hay un límite de personas en la iglesia. Yo no voy a estar ahí. El pastor y 2 o 3 adoradores y ya. No se puede. Hay que cuidarse. Esta mujer desobedeció y contaminó a 5.000 y pico de personas. Increíble. No se puede tentar a Dios. Vamos al verso 19. Ya vamos entrando en materia. Ya vimos que Daniel lee las Escrituras en Jeremías y dice que Dios había hablado del profeta Jeremías que 70 años
eran los que iban a suceder, a estar cautivo el pueblo de Israel en Babilonia. Y él se va en oración a Dios. Y dice, Señor, ¿qué es lo que está pasando? Se humilla ante Dios en oración, en ayuno, en ceniza, en silicio. Y reconoce y se incluye dentro del pueblo. Nosotros hemos pecado, hemos sido rebeldes. Y ya en la parte del 19 en adelante, dice, oye Señor, oh Señor, perdona. Presta oído. Dice la Biblia que el que confiesa sus pecados y se aparta alcanzará misericordia. Presta oído, Señor, hazlo, no tarde, por amor de ti mismo. Dice, no por amor a nosotros, sino a ti. A ti que guardas el pacto, a ti que eres todopoderoso, que eres amor. Porque tú no te puedes negar a ti mismo, porque tú eres amor. Tú eres misericordioso. Aunque tú eres justo, nosotros merecemos el castigo, pero tú eres misericordioso. Es una de las cualidades de Dios. Glorias al Señor. Dice, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Dice, estamos humillándonos delante de ti. Vamos a entrar ya en materia. Él está orando, oiga bien, Daniel está orando y pidiéndole al Señor. Quiero que por favor, ya vamos a entrar a las 70 semanas. Por favor, hermanos, comparte este video. Solamente veo unas 8 personas en la transmisión. No sé si estoy mal, pero eso es lo que estoy mirando. Si comparte con los hermanos. Este es un momento en que deberían estar más hermanos, glorias a Dios, conectados. Vamos al verso 20. Vamos a entrar a las 70 semanas. Gloria a Dios, esto va a quedar grabado de todas maneras. El verso 20 dice, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel. Oiga bien, y Daniel está incluyendo no solamente la tribu de Judá y de Benjamín, está incluyendo todo Israel. Todo Israel. Porque es un solo pueblo. Es una sola nación. Gloria sea a Dios. Mientras yo estaba confesando mi pecado y derramaba mi ruego delante de Jehová, mi Dios, por el monte santo de mi Dios. Es decir, estaba pidiéndole a Dios, al Todopoderoso. Mientras estaba en esa intercesión, Él tiene una experiencia gloriosa. Y nadie puede tener experiencias gloriosas a menos que no busque a Dios. Y hay gente que dice, pero que yo no veo nada, yo no siento nada, ya a mí no se me paran ni los pelos. Pero hay que buscar a Dios, hay que tener intimidad con Dios, hay que buscarle. Y vamos a ver la experiencia que tiene Daniel por esa búsqueda. El 21 dice, aún estaba yo hablando en oración cuando el varón Gabriel, en esa oración, ahí se le presenta un ser angelical. Y dice, un varón Gabriel, indica que él ya había tenido experiencia con él, y lo va a explicar ahora mismo. A quien había visto en la visión al principio. Recuerden cuando Daniel le estaba hablando, él vuelve Gabriel, perdón. Y dice, volando con presteza. Esto es algo interesante. No todos los ángeles tienen alas, pero este arcángel, el mismo que habló con María, tiene alas, porque estaba volando con presteza. Vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Es decir, en esa oración que está haciendo Daniel, ya era de tarde. Y en ese horario, alrededor de las 3 de la tarde, que se hace el sacrificio de la tarde, muchas personas, yo recuerdo una anciana en mi país, en mi iglesia, que todos los días religiosamente, ella no predicaba, no cantaba, bueno, cantaba ocasionalmente, pero la oración de las 3, ella no la perdía. Ella iba a la iglesia a orar a las 3. Y este horario de las 3 de la tarde,
En la Biblia aparecen muchos horarios importantes. Las 9 de la mañana cuando descendió el Espíritu Santo. Las 3 de la tarde cuando viene ese lienzo y habla a Pedro. Y ahora a las 3 de la tarde aproximadamente, si no mal recuerdo, cuando murió Jesús. Y en esta experiencia, Gabriel, se le aparece a Daniel, el arcángel Gabriel. Dice, a la hora del sacrificio de la tarde, y el verso 22 de Daniel 9:22, me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Wow. Lo que dice, Hebreos capítulo 1, que espíritus han salido para ayudar a los santos, a los hijos de Dios en todo el mundo. Hay ángeles que están prestos, están disponibles a favor tuyo y a favor mío. Y aquí las escrituras dicen que Gabriel fue para darle sabiduría y entendimiento a Daniel. El verso 23, al principio de tu ruego fue dada la orden. Oye, desde que comenzó Daniel a orar, desde ese momento ordenó el cielo. Dios, el divino, Jehová Dios, ve abajo. Dice, y yo he venido para enseñártelo. Pero mira todo el tiempo que pasó. Desde que comenzó a orar hasta llegar a las 3 de la tarde. Es decir, que es un tramo largo, bendito sea Dios. Es decir, que esperemos la respuesta, aunque veamos que el tiempo pasa, desde el primer momento fue escuchado. Nuestras oraciones son escuchadas desde el primer momento, hermano. Pero hay un tiempo para el cumplimiento y para la materialización de nuestras oraciones. Gloria a Dios. Dice, y he venido para enseñarte, el verso 23, porque tú eres muy amado. Qué lindo, gloria a Dios. Le dice el arcángel Gabriel, tú eres, Daniel, muy amado. Aleluya. Hay tantas personas en la Biblia que aparecen que son muy amadas por el Padre, por Jehová. Abraham, Noé, y halló Noé gracia ante Dios. Gloria a Jesús. Y aquí hablando de Daniel, amado. ¿Cómo se puede amar a alguien si no se tiene? Bel, que Dios te bendiga. Tarde pero segura, alábale que él vive. Estamos en Daniel capítulo 9, verso 23 ahora mismo. Que Daniel recibe la visita angelical del arcángel Gabriel. Y le dice, tú eres muy amado, Daniel. ¿Cómo se puede amar? Le estaba diciendo a alguien a menos que no haya una intimidad. Así que la intimidad de Daniel es evidente. Porque primero, él tenía intimidad, pero segundo, él era un hombre íntegro. Gloria a Dios. Entiende pues la orden y entiende la visión. Es decir, ha sido la orden divina de que tú recibas la respuesta a tus oraciones. Y vamos a ver la respuesta. El verso 24, entramos en materia, señores. Vamos a ponernos los cinturones porque ya sí vamos a entrar en las 70 semanas. Para que podamos observar. Teresita, Dios te bendiga de nuevo. Carol Ruiz, Gloria. Oiga bien, las 70 semanas. Daniel, desde el principio, en Daniel 9, 1 y 2, él comienza a ver que las escrituras de Jeremías hablaban de que el pueblo iba a estar en Babilonia por 70 años. Y ya viene el imperio, en el primer año del imperio medo-persa, ya pasó el imperio babilónico, ya pasaron 70 años. Se indica también otro interesante. Daniel llegó siendo joven a Babilonia y ya son 70 años. Así que Daniel estaba bien viejito cuando esto. Y él, pero ven acá, Señor, y comienza a orar. Cuando tú no ves el cumplimiento de lo que Dios ha dicho,
Para ti, para tu familia, es tiempo de buscar la respuesta de Dios, porque Dios es el que tiene la respuesta. Y Daniel se comenzó a pedir perdón, a humillarse en oración, en ayuno. Y viene Gabriel y le dice, mira, desde que comenzaste a orar, Dios respondió. Dios dio la orden para darte sabiduría y entendimiento. Y vamos a ver ya, entrando en materia, las 70 semanas de Daniel. Se llama 70 semanas de Daniel, pero no son de Daniel. Fue revelado a Daniel. Por eso que le dicen 70 semanas de Daniel. Y las 70 semanas que están determinadas para el pueblo de Israel, para el pueblo de Dios. Ok, el verso 24 dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Dos cosas que le preocupaban a Daniel: la devastación, la destrucción que había pasado en Israel, Jerusalén destruida, las puertas destruidas, el templo destruido y el pueblo diseminado por todo el mundo, y también en esta parte, especialmente en Babilonia, llevado. Dice, sobre tu santa ciudad, hablando de Jerusalén, la santa ciudad era Jerusalén, señores, donde estaba el templo, donde estaban los sacerdotes. Gloria a Dios. Sí, pero los sacerdotes se corrompieron y no podían ejercer más ya, porque no valoraron lo que Dios le dio. El pueblo no valoró lo que tenía. Tenían templo, tenían el imperio, tenían el reinado, todo eso fue quitado. Perdieron todo. Para terminar, ahora bien, las 70 semanas tienen tres objetivos básicos, siete objetivos básicos, perdón. La voy a dividir en tres partes, pero tiene 7 objetivos básicos. Y vamos a verla. Gloria al Señor. Yo puse unas notas aquí. Gloria a Jesús. La podemos ver en el verso 24. Ahí están todas. Gloria a Jesús. Y observemos lo que dice el verso 24. Ok. Bendito. Aquí tengo, sí. Dice primero, verso 24. Para terminar la prevaricación, vuelvo a leer verso 24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Entonces el propósito, para terminar la prevaricación, 1. 2. Poner fin al pecado. 3. Expiar la iniquidad. 4. Traer justicia perdurable. Es decir, el propósito de las 70 semanas son estas 7 razones. 1. Para terminar la prevaricación. 2. Para poner fin al pecado. 3. Expiar la iniquidad. 4. Traer justicia perdurable, no por un momento. 4. 5. Sellar la visión. 6. Sellar la profecía. Y 7, ungir al santo de los santos. Esto, al fin de todo esto, ¿de dónde cae? Al santo de los santos, hablando del Mesías. Lo que había hablado Moisés, los profetas, los salmistas como David, glorias a Dios. Esas son las 7 principales, o las 7, los 7 propósitos por el cual las 70 semanas han de suceder. Le dice, oye, pasaron 70 años, pero ahora comienza a contar 70 semanas. Es interesante que entendamos, hermanos, que las 70 semanas tienen como propósito 7 objetivos. 1. Terminar la prevaricación. 2. Poner fin al pecado. 3. Expiar la iniquidad. 4. Traer justicia perdurable. 5. Sellar la visión. 6. Sellar la profecía. Y 7. Ungir al santo de los santos. Ahora vamos a estudiar las 70 semanas despacito.
Yo no sé ni qué tiempo llevo, pero no importa. No tengo que entregarle a nadie. Gloria al Señor. Algunos en la iglesia me pedían más tiempo, pero bueno, ya tengo casi una hora. Pero ya, yo creo que menos, unos 20 minutos creo que termino. Gloria a Dios. Entonces el verso 25, ahora vamos a dividir las 70 semanas en tres partes. ¿Cuántas? Tres. El propósito de las 70 semanas eran 7, pero para el entendimiento vamos a dividirla en tres partes. Primera parte, segunda parte y tercera parte. Ok, vamos a ir al verso 25 de Daniel 9. A los que están ahora conectándose, por favor comuníquenle a sus amistades, a sus amigos, a sus hermanos alrededor del mundo esta transmisión. Estamos estudiando Daniel capítulo 9, específicamente las 70 semanas. Hemos visto una serie de detalles donde Daniel verifica las escrituras, pero Dios le revela un plan no solamente para ese momento, sino para el fin de las edades, el fin de los tiempos, el fin de todas las cosas. Y vamos a verlo. Vamos a dividir las 70 semanas en tres grupos. Primer grupo, verso 25 de Daniel capítulo 9. Sabe pues, dice el arcángel Gabriel, el que está hablando con Daniel, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías habrán 7 semanas y 62 semanas. Ok. Y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. En este verso 25 revela dos divisiones. La primera división, gloria al Señor, si usted observa bien, que habrán 7 semanas y después 62 semanas. Ahora, atención, mucha atención. Si usted está mirando las habichuelas, deje de mirarla. Atienda, por favor, para, como dicen los mexicanos, no se hagan bolas. No se vuelva un espagueti con albóndigas. Las escrituras revelan que hay 70 semanas para el pueblo de Israel. Esas 70 semanas están divididas en tres partes. La primera parte son 7 semanas. Desde la orden para edificar, dice el verso 25, para restaurar y edificar a Jerusalén. Es decir, Jerusalén fue destruido por Nabucodonosor en esa época. Creo que fue en el año 600, si no me recuerdo. Destruyó y estaban todos los muros, las puertas, el templo, necesitaban ser restaurados. Y dice el arcángel Gabriel, desde la orden de la salida para restaurar, así que el pueblo está, ¿qué? Esclavo, fuera del territorio. Sí, y el hombre que Dios usa para dar la orden, para dar la salida, para que se vaya a restaurar el templo, los muros, las puertas de Jerusalén, el que dio la orden, el donde se inicia cumpliendo la profecía, es con un rey medo-persa llamado el rey Artajerjes. Y eso podemos verlo en Nehemías capítulo 2. Es Nehemías, que era copero, si no mal recuerdo, del rey, que lo ve triste, amargado, y dice, ¿qué es lo que te pasa, mi hijo? Había una amistad entre el rey y Nehemías. Y él, ¿cómo yo voy a estar contento? Dice Nehemías al rey. Si mi pueblo está siendo, ¿verdad?,
está esparcido y mi tierra, mi pueblo, mi ciudad está destruida, está abandonada, arruinada. ¿Cómo voy a estar contento? Y yo estoy aquí en el palacio, en los mejores vinos, las mejores comidas. Entonces fue movido a misericordia el rey y da la orden. Ve, Nehemías. Y este es el primer gobernador, Nehemías. Es el hombre, le dijo el rey, toma todo lo que tú quieras. Toma todo lo que tú necesites, madera, piedras preciosas, lo que sea, para restaurar a Jerusalén. Es decir, el cumplimiento de la profecía de las 70 semanas, el inicio del cumplimiento es con la orden del rey Artajerjes. Gloria a Jesús, que también lo tengo escrito por aquí. Eso fue en el año 445 a.C. Está en Nehemías 1 al 8, para los que están llevando anotaciones. Gloria a Jesús. Dice que volvamos al verso 25 de Daniel 9:25. Desde la orden de la salida para restaurar y edificar a Jerusalén, habrán 7 semanas. Hasta el Mesías, aquí incluye 2 cosas, por eso es que la gente se confunde. Hay una coma y habrá 7 semanas primero y después 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza en el muro de tiempos angustia. Ok, vamos a explicar un poquito más claro. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Vamos a observar algo interesante aquí. Primero, la primera semana es el tiempo que dura la reconstrucción del templo y Jerusalén. Es decir, las 7 semanas, la primera división son 7 semanas. Cada día corresponde a un año. Una semana son 7 años. 7 semanas por 7 son 49, ¿verdad? Pero, como son 7, una semana por 7, gloria al Señor. Atención, mucha atención. Vamos a verlo. Usted multiplica 7 semanas por 7, 449. Pero como cada semana cada semana tiene 7 días y cada día es un año, son 490 años. Es decir, la primera división de las 7 semanas corresponde a 7 semanas que corresponden a 490 años. Repito, una semana tiene 7 días. Cada día corresponde a un año. Y si 7 por 7 son 49, pero cada día corresponde a un año, son 490 años. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Bendito es el Señor. Entonces, dice que... De un segundito, hermanos. Espérese. Voy a calcular algo aquí. Perdón. Cada semana corresponden a 7 días. Sí, 7 días en una semana. Y esta primera división son 7 semanas. 7 semanas por 7 son 49 años. Gloria, de un total de 49 años. Sí, lo primero tiempo que duró fue este tiempo. Gloria al Señor. Entonces, la segunda etapa de las 62 semanas, eso sí, está facilísimo. 62 por 7 son 434 años. Y usted suma 434 años más 7, hace un total, gloria al Señor,
perdón, le puse de menos aquí, 62 por 7, 434 más 49, perfecto, hacen 483. Ok, déjame explicarlo mejor. La primera división, dice la escritura en Daniel 9:27, sabes pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías habrán 7 semanas y 62 semanas, dando a entender que hay 69 semanas desde la orden de restaurar al templo y a Jerusalén por Artajerjes, rey de Persia, hasta el Mesías serán 69 semanas, porque 7 primero para reconstrucción y 62 más son 69. Ok. Entonces la primera semana, como 7 semanas, corresponden de 7 días y cada día corresponde a un año. Entonces si usted multiplica 7 por 7 son 49 años. 49 años desde la orden de reconstruir el templo duró 49 años. Y desde que se terminó la reconstrucción del templo hasta el Mesías, véanlo ahí por favor, hasta el Mesías príncipe, el Mesías, el Mesaya, lo que nosotros conocemos en el Nuevo Testamento como el Cristo. Cuando usted habla del Cristo, está hablando del Mesías, del ungido. Permítame explicarle algo. Hasta ese momento Daniel había perdido algo interesante. No solamente Daniel, todo el pueblo de Israel. Habían perdido el sacrificio, el sacerdocio, el continuo sacrificio impuesto por la ley de Dios y el reinado. No habían reyes. La línea, oiga bien, la línea, por así decirlo, real había cesado por el pecado. Y Dios está diciendo, voy a restaurar el sacerdocio, porque van a restaurar el templo. Voy a restaurar los muros, así que voy a restaurar la defensa del pueblo de Israel. Voy a restaurar el culto, pero también la adoración, pero también va a restaurar el poder, la gloria de Israel. Y eso tenían que pasar 69 semanas. Hasta la venida del príncipe, del Mesías príncipe, hasta la venida dice. Pero recuérdense que el final de las 70 semanas son ungir al Santo de los Santos. Y yo quiero que vamos a ir poco a poco a que entiendan. Primera semana, cumplimiento de la salida de el rey del pueblo de Israel por orden del rey Artajerjes, gloria a Dios, para reconstruir los muros y Jerusalén, 49 años y el templo. 62 semanas desde que terminaron la reconstrucción en Jerusalén hasta la venida del Mesías, 62 semanas más, haciendo un total, estamos hablando de 483 años. Gloria a Dios, desde que se dio la orden hasta la venida del Mesías, 483 años. Un total de 69 semanas cumplida correctamente. Primero 7 semanas, después 62, hacen 69. Ok, atención por favor. Estamos en el verso 26 ahora. Oiga bien, aquí se pone la cosa un poquito más especial. Por favor, háganme saber que están ahí, que están escuchando, que están mirando. Dice, y después de las 62 semanas, si después que termine las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, manos por sí. En otras palabras, al terminar las 62 semanas, primero 7 semanas y después 62, las primeras 7 semanas, el cumplimiento profético de restaurar a Jerusalén, el templo, el muro, las puertas. 62 semanas después, es decir, 462, voy a contar, 62 por 7, porque cada 434
4 años. 434 años después aparece el Mesías, es decir, Jesucristo, en su venida. El mismo que le está hablando al arcángel Gabriel es el mismo que le va a anunciar a María: bien favorecida eres, tú eres la mujer que va a traer el santo al Rey de Reyes, al Señor de Señores. ¿Y cómo será esto si no es conocido varón? No te preocupes, que por obra y gracia del Espíritu Santo es. Ok. Dice el verso 26, después de las 62 semanas se quitará la vida del Mesías. Sí, en las 62 semanas, al cumplir las 62 semanas, Jesucristo es muerto en la cruz del Calvario como un cumplimiento profético. Es difícil entender esto, hermano. Dígame si usted no lo entiende. Las primeras 7 semanas es el cumplimiento de la restauración de Jerusalén. 62 semanas al final, cumplir las 62 semanas, viene el Mesías, y al terminar las 62 semanas muere exactamente el Mesías, pero no por sí, sino que el pueblo dije: crucifíquenlo, crucifíquenlo. Ahora bien, dice: y el pueblo de un príncipe, punto y coma, en el verso 26 de hoy, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, hasta el fin de la guerra durará su estación. Oiga bien, después que Cristo murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día, y 40 días, 50 días después que Él muere en la cruz, es el cumplimiento del avenimiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Pero 70 años después que Jesús muere, 70 años, Israel, Jerusalén, es atacado por el imperio romano de una manera bestial que conllevó, uno, a que sea diseminado, sean desterrados, sean esparcido el pueblo de Israel por todas las naciones. Ya hay un cumplimiento de 69 semanas con la muerte del Mesías. Todo Israel es llevado por lo que se destruyó. Fue de tan fuerte la destrucción del pueblo de Israel, que es el templo que cuando los discípulos estaban con Jesús en Mateo 24 y le dicen: Señor, restaurarás. Perdón, en Mateo 24 dice: mira, este templo tan hermoso. Jesús dijo: no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Oiga bien, en el año 70 se cumple concretamente esa profecía de Jesús, cuando las huestes romanas destruyen a Jerusalén. Y hoy por hoy te va a Jerusalén lo que hay un muro. En el año 70 destruyeron el templo y solamente queda el muro de ese templo. Es lo único que queda. Y eso determinó que al ser destruido, todo el pueblo de Israel termina como nación. Deja de funcionar como un país libre y soberano. Sus líderes, sus pueblos son diseminados por todo el mundo. Pero ¿qué pasó? Al cumplimiento de las 62 semanas, Jesús muere. Se cumple la palabra de que este príncipe que había de venir destruye a Jerusalén y el santuario, todo. Lo dice ahí en el verso 26. Oiga bien, ya hay 69 semanas cumplidas a la muerte de Cristo. Queda una sola semana por cumplirse. Y vamos a tratar esa sola semana que falta. Oiga, por favor, hermanos, atiendan bien. Una sola semana falta por cumplirse. En otras palabras, 7 años. Porque cada día corresponde a un año. Y 7 días corresponden a una semana. 7 años faltan por cumplirse para cumplir la última semana.
Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, se cumplieron las 69 semanas. Desde Cristo hasta nuestros tiempos hay un periodo de gracia. Diga conmigo, gracia. Gracia sobre gracia. Donde la humanidad puede experimentar el perdón de los pecados. Donde la humanidad puede experimentar una relación con Dios. Donde la humanidad puede experimentar el volverse a Dios. Por eso es que a los suyos vino, y los suyos no lo recibieron, pero los que le recibieron le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Atención, por favor. Estamos en un tiempo, en un periodo de gracia. Déjeme beber agua porque voy a entrar en materia peligrosa. Faltando una semana para el cumplimiento de las 70 semanas, es decir, faltando 7 años. ¿Qué quiere decir? Que estamos en tiempos de gracia. Permíteme hacer una pausa. Siendo que en el año 70 el pueblo de Israel fue esparcido por todo el mundo y dejaron de ser nación, dejaron de ser el pueblo que adoraba a Dios, el pueblo, en el sentido del templo, no tenían templo, es que es lo que quiero decir, no teniendo culto en el templo. Por eso que usted ve que los judíos, en donde quiera que están, celebran sus fiestas, pero no es lo mismo como estaban predicho, estaba determinado en la ley que el pueblo tenía que ir en esas fiestas especiales en Jerusalén, pero no ve el templo, hay problema. Entonces, a dejar a Israel de ser nación, atención por favor, pasa algo que en 1900, lo tengo aquí escrito, específicamente en 29 de noviembre de 1947, en Nueva York, las naciones se reúnen para determinar y tomar una resolución que Israel vuelva a ser un Estado, vuelva a ser una nación, vuelva a ser un país soberano. En toda esa congregación, esa reunión de Naciones Unidas, el 58% votó a favor de que Israel vuelva a ser un Estado, una nación. 33 países votaron a favor. 10 países se abstuvieron de votar. Y 13 países votaron en contra. Y yo voy a decir que ese 1947, especialmente el 29 de noviembre, específicamente esos 10 países, habían 3 países que se abstuvieron de votar, 3 países. Es decir, que no votaron. Argentina, México y Chile. Pero habían 10 más. Pero quise sacar solamente los países latinos. Argentina, México y Chile. Que votaron en contra determinativamente. No fue que se abstuvieron, no, que dijeron no estamos de acuerdo que Israel vuelva a ser nación, por un Estado. Entre todas esas hubieron 13 países y uno de ellos es Cuba. De los 33 países que votaron a favor, aparte de Estados Unidos y muchas naciones, Rusia y otros más, República Dominicana, gloria a Dios por República Dominicana, que votó a favor de que Israel fuera un Estado en el 1947. Costa Rica fue otro. Creo que está El Salvador también. Pero el cumplimiento para que fuera una realidad, ellos votaron ahí, pero el cumplimiento se materializó el 14 de mayo de 1948, alrededor de unos 4 meses después, 5 meses después.
14 de mayo de 1948 es la fecha de la independencia del Estado de Israel. Estamos contando desde 1948 años aproximadamente. Bueno, fue en el año 70, que le resta 70 a 1948. Vamos a usar la calculadora. 1948 menos 70 da 1878. O sea, en otras palabras, 1878 años Israel estuvo sin ejercer, sin establecerse como una nación, como un estado, como un país, diseminado por alrededor del mundo. Entonces, desde 1948 Israel vuelve hacia su territorio y comienza a ocupar un lugar desértico. Dios comienza a restaurar, a bendecir a Israel y comienza a producir cosas donde otras naciones no producían, que ocupaban esas tierras, pero Israel, desde que comenzó a tomar el lugar, fue una nación y es una nación bendita. Bueno, quería hacer ese paréntesis. Volvemos a repetir, hermano. Queda el cumplimiento de la última semana. De las 70 semanas. ¿Cuánto? Una. Es decir, 7 años. Al morir el Mesías en la cruz del Calvario, hubo el cumplimiento de las 69 semana. Es decir, 69 semanas. Gloria a Dios. Haciendo un total desde la orden hasta la muerte del Mesías, 483 años. Que vamos a hablar de la última semana. Bueno, voy a tener que volver a ver agua porque es un complicado esto. Complicado. Por favor, hermano, comparta con otros. Mire, hermanos, vamos a irnos al verso 27 de Daniel capítulo 9, verso 27. Dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Wow, así termina el capítulo 9. Oiga bien, hermano. Al morir el Mesías, en el cumplimiento de la 69 semana, perdón, que estaba mirando una noticia que mandó el gobernador Cuomo. Al cumplimiento de la 69 semana, es decir, unos 1000, ¿cuánto fue que? Hasta ahora vamos, 2000 y pico de años, 2020 años, que murió el Mesías, aproximadamente. 2000 años. Y falta una semana por cumplirse profética. Si el reloj profético separó la 69ª semana para el cumplimiento de estas 70 semanas, no que las profecías no estaban cumpliendo, las profecías se están cumpliendo. Inclusive lo que está pasando hoy en día es cumplimiento profético de lo que Jesús habló en Mateo 24. Pero decimos que el cumplimiento de las últimas semanas se paró cuando Jesús murió. Estamos en un periodo de gracia. Ok. La última semana no es más que está dividida en dos partes, 3 años y medio y 3 años y medio. Al inicio del cumplimiento de la semana aparece un individuo, un líder político, un líder mundial, que las iglesias no hablan de eso hoy en día. Las iglesias no hablan ni de la venida de Cristo, normalmente, ni hablan tampoco del anticristo. Es interesante que al iniciar esta semana, el cumplimiento, el arranque de esta última semana,
es que aparece el anticristo. Atención. Hay varias interpretaciones respecto al cumplimiento de esta semana. Algunos en el credo pentecostal evangélico consideran que para iniciarse esa semana, gloria a Dios, para iniciarse esta semana no es más que tiene que suceder un evento para cumplimiento de esta semana. Ese evento es el rapto. Estoy hablando en el credo pentecostal evangélico, creen eso totalmente. Voy a poner una musiquita para poder quitar la voz, los ruidos. Para el cumplimiento de esto, en el credo evangélico pentecostal regularmente creen eso, que antes de iniciarse, Cristo se lleva a la iglesia. Ojo. Hay otra interpretación que, como está dividido en dos partes, la semana, a mitad de la semana Cristo viene y se lleva a la iglesia. Esa es una interpretación. La otra interpretación, que hay tres, es que, como dice que al final de los 7 años, al final del cumplimiento de la 70ª semana, de la última semana por cumplirse, aparecerá el Santo de los Santos, el Rey de Reyes y Señor de Señores, y se va a ungir al Santo de los Santos. Recuérdense que el cumplimiento de las 70 semanas se va a ungir al Santo de los Santos. Aunque Jesús se ungió en Jerusalén, allá cuando lo ungieron y dijeron, salve el Rey. Pero realmente pasa como pasó con David. Vaciaron el cuerno sobre él. Pero no fue hasta que vino un momento especial que lo ungieron después como rey. Unos años después, ya adulto. Así mismo pasará. Jesucristo fue ungido como Mesías, pero la toma de posesión del reinado será en el cumplimiento de la 70ª semana. ¿Qué quiero decir? Que para cumplimiento y final de que termine el pecado, que haya justicia perdurable, que haya lo que dice el verso que estábamos leyendo, gloria sea al Señor, en Daniel capítulo 9, en el verso 24, sellar la visión, el fin de la profecía, y ungir al Santo de los Santos, y que haya justicia perdurable, y que se expiar la iniquidad. Es decir, la iniquidad, el pecado terminó, es decir, en la primera fase, en la cruz del Calvario, porque el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, pero por sus llagas fuimos nosotros curados. Pero para que pueda haber realmente la justicia perdurable, es cuando Cristo venga por segunda vez, al final de la 70ª semana. Que Cristo aparezca por segunda vez y todo ojo le verá, y aún los que les traspasaron le verán, bendito sea Dios. Y entonces aparecerá el que despreciaron y harán lamentación sobre él. Y ahora entenderán las naciones. Oye, todas estas profecías que ustedes están mirando de diferentes ángulos es para mostrar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Es decir, las 70 semanas no es más que un cumplimiento de la profecía, del advenimiento glorioso de nuestro Señor Jesucristo, donde va a establecer su reinado milenial, donde va a hacer, aleluya, que la justicia sea perdurable, donde va a hacer que se gobierne con justicia. No cree que ningún gobierno podrá hacerlo, solamente Jesús. Atención, por favor.
Pero dice, volviendo a la última semana, el verso 27, gloria a Dios, dice que confirmará el pacto con muchos. Si el anticristo hará un pacto con el pueblo de Israel y con muchas naciones, pero la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Es interesante que dice que hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Hoy en día no hay sacrificio ni hay ofrenda en Jerusalén porque no hay templo. Esto indica, hermanos, que cuando esté el anticristo estará también, gloria a Dios, el templo, y habrá sacrificio y habrá ofrenda. Pero él a la mitad de la semana hará romper el pacto y se va a voltear, se va a rebelar contra el pueblo de Israel. Tanto así, hermano, gloria a Dios, que dice que al final aparecerá con un ejército para destruir a Israel. Y dirá lo que han dicho muchos, que todo el daño de las naciones no es más que culpa de Israel. Le echarán la culpa a Israel. Vamos a destruir este pueblo que tanto ha hecho daño a las naciones. Pero cuando quiera el anticristo, la bestia, el falso profeta, el ejército del mundo destruir a Israel, dice la Biblia que aparecerá el verdadero Mesías, porque aceptaron al primer Mesías, los judíos y el mundo, al primer Mesías. Déjeme decirle algo interesante. El mundo está esperando al Mesías. Los judíos están esperando al Mesías. Las religiones están esperando al Mesías. Aunque le llamen de otra forma, pero están esperando un Salvador. Pero el único, el verdadero, la verdad ineludible, la verdad insuperable es Jesucristo. Y aparecerá el Rey de Reyes y Señor de Señores al final de los 70 años. Y será, aleluya, instaurado como Rey de Reyes. Recuerden lo que le iba a decir al principio y no pude, porque realmente no tocaba, pero ahora sí toca decirlo. Lo que dicen en Hechos capítulo 1, cuando los discípulos le dicen a Jesús: Señor, ¿restaurarás a Israel en este tiempo? Y él dice: no toca a vosotros lo que el Padre puso en su sola potestad. Porque ellos entendieron, oye, el Mesías murió, el Mesías vino, perdón, el Mesías resucitó y murió y resucitó. Oh, ahora es el tiempo de tomar el reino. Pero no, hermano. Ahora es el tiempo del reino espiritual en nosotros. Estos son tiempos en que tenemos que hacer que el reino se restablezca, como dice la oración al Padre: establece tu reino en nosotros. Tenemos que pedirle: Señor, establece tu reino en mi vida, para que podamos vivir y podamos compartir y podamos estar en ese reino milenial de nuestro Señor Jesucristo cuando Él venga en gloria. Cristo viene. Estamos en señales reales de que Cristo viene por segunda vez. Vendrán cosas peores, señores. La situación es dura, pero vendrán cosas más duras. La enseñanza sobre la gran tribulación, porque la mitad de la semana romperá el pacto. Y cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción sobre la humanidad. Y una destrucción cual nunca jamás ha habido desde antes de la fundación del mundo. La cosa es tan dura. Si el mundo está en tribulación, vienen más tribulaciones. Pero quiero decirle que no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Cristo romperá toda maldición. Cristo rompe toda maldición en tu vida. Cuando digo maldición en el mundo, pero también quiere romper la maldición en tu familia, en tu vida, en la mía. Gloria a Dios, démosle la oportunidad a Dios. Hagámonos amigos del Todopoderoso, hagámonos amigos de Cristo, acerquémonos a Dios. Es el tiempo de buscar de Dios, es tiempo de buscar el rostro de Dios, es tiempo de adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios. Te adoramos, Señor. Bendecimos al Rey de Gloria. Gloria al Señor Jesús. Tenemos tiempos peligrosos. Tenemos que buscar de Dios, hermano. Tenemos que buscar de Dios. Dios es bueno y para siempre su misericordia.
Señor, estamos viviendo los tiempos últimos. Estamos viviendo tiempos peligrosos, tiempos malos. ¿Aló? ¿Y Sonia? Sí, Sonia. Sonia, ven a orar. No, hombre, ya dice, Gloria a Dios. Estaba invitando a mi esposa que está cocinando para que venga a orar, pero parece que no puede. Gloria al Señor. Tenemos tiempos para buscar de Dios. Teníamos tiempo para tantas cosas. Ahora nos sobra tiempo. Ese tiempo tan maravilloso. Tenemos que aprovecharlo para buscar de Dios. Tú no sabes cuándo la vida se te va a extinguir. No sabes hasta cuándo será tu último día. Tú no sabes si hoy es tu último día. Dobla rodillas, busca de Dios. Habla con Dios. El Señor es maravilloso. El Señor es maravilloso. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Dios es maravilloso. Todo un tiempo maravilloso. Tenemos que acercarnos a Dios porque tienen tiempos difíciles. Pero el Señor dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No temáis manada pequeña, porque a vosotros les ha parecido daros el reino. Este es el tiempo de volver a Dios. Este es el tiempo que nos ha tocado vivir. Hemos leído de pandemias. Hemos visto videos. Otra cosa es experimentarla. Estamos en el cumplimiento de las profecías. De que habrán pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. El Cristo viene pronto. Pero la Biblia dice que antes que Cristo venga aparecerá el anticristo. Aparecerá el hijo de perdición, el hombre de pecado, el inicuo. Y aquí la Biblia le llama también de otro punto interesante. Aparte de eso, aquí en Daniel, dice en el capítulo 9, le llama el desolador. Gloria a Dios. Dice, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. El último verso. ¿Sabes lo que significa eso? Lo que está determinado para aquel que se va a rebelar contra Dios y va a tomar el lugar de Cristo. Está determinado que aunque parezca que Él va a tener victoria y todo va a triunfar, como dice en Apocalipsis capítulo 6, que viene un caballo blanco, y, ¿verdad? Y le fue dado una corona, pero no, es un impostor. El que viene, un caballo blanco, como dice la Escritura, en el capítulo 19, el Rey de Reyes, Señor de Señores. Es una forma simbólica, porque no es que viene un caballo, es una forma simbólica. El Rey de Reyes, Señor de Señores. Demos la oportunidad al Rey de Reyes. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te glorificamos, te bendecimos. Reconocemos como Daniel que hemos pecado. Reconocemos nuestras transgresiones, nuestra rebelión. Oh Señor, te pedimos perdón. Queremos servirte, honrarte. Queremos, oh Dios mío, humillarnos delante de ti y reconocer que tuyos somos y ovejas de tu prado. Señor, hemos pecado. Aún nuestros hijos han sufrido, Señor, la causa de nuestro pecado. Te pedimos perdón. Así como tú dijiste a Daniel que aunque 70 años habían pasado para que se manifieste la gloria y la majestad del Rey de Reyes y Señor de Señor y de tu pueblo, es al final de las 70 semanas. Estamos viviendo tiempos difíciles, cumplimiento. Estamos en tiempos de gracia, pero también de cumplimientos proféticos, donde hay pandemia, donde hay tantas dificultades. Te pido, Padre, que preserve a tu pueblo, que guarde a tus hijos, que tenga misericordia de nosotros. Te pedimos que nos perdone, que nos lave con la sangre preciosa de tu Jesucristo y nos ayude a serte fiel, a buscarte en espíritu y en verdad. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú rompas cadenas en nuestras vidas y que tú nos ayudes
a darte el primer lugar en nuestras vidas. Gracias, Padre, porque yo sé que tú eres maravilloso. Gracias, Señor. Gracias por tu amor, tu perdón. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Hermanos, Dios me le bendiga, Dios me le guarde. Por favor, hágame saber si ha sido de bendición esta clase. En sus comentarios será una bendición recibirlo para la gloria de Dios en el nombre de Jesús. Dios le bendiga, Dios le guarde. El próximo domingo estaremos a ver si podemos transmitir y a la vez escucharlo a ustedes y que puedan participar. Vamos a hablar sobre la tumba vacía, El Salvador vive. Vamos a ver si hermana Darlene nos ayuda con eso, con una aplicación para que los hermanos interactúen, no solamente yo hable. Gloria a Dios. Gracias por su paciencia, gracias por su tiempo. Hemos hablado por un espacio de las 11:30 a las 1:10, casi 2 horas. Oh my goodness. Faltan 20 minutos para 2 horas. Que Dios me le bendiga y Dios me le guarde. Gracias, Dios le bendiga mucho. Teresita, Dios te bendiga mucho. Por favor, dejen su comentario, dejen su saludo, dejen sus palabras. Si ha sido de bendición para ustedes en esta transmisión. Compártala con otros. Ahora finaliza, pero para que otros hermanos y amigos la puedan ver. Dios le bendiga. Démosle lugar a Dios. Dios me le bendiga mucho.